Muy buenas, aquí vamos a desarrollar la primera de las cápsulas que son para el curso, que tiene como objetivo principal condensar algunos de los contenidos principales que se van a ver vistos sobre el transcurso de la asignatura. Entonces vamos a partir primero con esta parte que es nomenclatura de binarios, ¿ya? Los binarios nosotros los vamos a separar en varias familias. En general tenemos acá, bueno, los compuestos binarios, si lo podemos resumir, son compuestos formados principalmente por dos especies, ¿ya? Por dos átomos. Y esos binarios lo tenemos la familia de los óxidos, que son formados por el oxígeno, peróxidos, que están formados por el ion peróxido, los hidruros, que están formados por el hidrógeno, y las sales binarias, que es la mezcla entre metal y no metal. Dentro de los óxidos tenemos óxidos básicos y ácidos. Básicos si están enlazados a metales y ácidos si están enlazados a no metales. En el caso de los hidruros podemos tener hidruros metálicos, donde el hidrógeno tiene carga negativa, y después tenemos hidruros no metálicos. Y dentro de los hidruros no metálicos tenemos los hidruros volátiles, que son del grupo 13, 14 y 15, que son, por ejemplo, el borano, el metano y el amoníaco. Y después elementos del grupo 16 y 17, que usualmente son eh, los hidrácidos, ¿ya? Y dentro de las áreas binarias tenemos las que son neutras y las que son volátiles. Recapitulamos que para nosotros es un compuesto binario. Usualmente son compuestos formados, como les decía recién, por dos elementos, elemento A y elemento B, ¿ya? Y se escribe los elementos en orden del primero el más electropositivo, o sea, A, forzosamente tiene que tener una densidad positiva, tiene que ser positivo, y el B, en este caso, debería ser negativo. Y se escriben siempre de esta manera, el compuesto positivo a la izquierda y el compuesto negativo a la derecha. Cuando se está formando el compuesto, lo que se tiene que hacer es intercambiar los estados de oxidación o las cargas a lados contrarios, como lo observamos acá. Acá tenemos magnesio más 2 y acá tenemos ion nitruro. El 3 del nitrógeno se va hacia el magnesio y el 2 del magnesio se va al nitrógeno. Y tenemos dicho el compuesto. Y usualmente, como toda la nomenclatura, se lee siempre de derecha a izquierda. En este caso, como este compuesto es binario y el nitrógeno está a la izquierda, o sea, a la derecha, disculpen, a la derecha, tiene que utilizar la terminación uro. En este ejemplo sería nitruro de magnesio. Para poder dilucidar qué estado de oxidación tienen las moléculas, tratar de colocar esta pequeña tabla que se ve más o menos la idea, pero el estado de oxidación de A depende principalmente de B. B siempre es negativo, siempre. Y usualmente nosotros vamos a utilizar átomos que tienen carga negativa, como por ejemplo compuestos del carbono negativo, compuestos del nitrógeno como nitruros, óxidos, sulfuros, selenuro, teluros, y todos estos elementos del cloro, bromo, yodo y flúor tienen carga negativa. Por ende, el estado de oxidación de A, por ejemplo, podemos observar que pueden tener varios acá, dependerá principalmente de qué carga o estado de oxidación tenga B. Es bien, bien, bien sencillo. Entonces, en general, para poder hacer las nomenclaturas podemos optar por diferentes formas o técnicas para poder hacerlo. Una de ellas es utilizar la nomenclatura sistemática empleando los prefijos griegos mono, di, tri, tetra, penta, hexa y hasta el infinito. ¿Ya? Usualmente a veces el prefijo mono se omite, pero si ustedes lo quieren mantener lo pueden dejar. Por ejemplo, acá tenemos el tetrahidruro de silicio, pentaóxido de dicloro y el monosulfuro de dihidrógeno. Esa es una posibilidad. Pero lo que nos conviene mejor para este caso es utilizar la nomenclatura de stock, que es utilizar el nombre de la familia. En nuestro caso estos son compuestos son óxidos, disculpen, y el nombre del elemento con su respectivo estado de oxidación. Acá se cumple lo que explicaba recién en la diapositiva. Si tenemos en el caso de los óxidos, tenemos acá óxidos, el oxígeno tiene estado de oxidación -2. ¿Ya? Entonces cualquier sustancia que esté enlazada ya, nosotros podemos rápidamente encontrar su estado de oxidación. Por ejemplo, acá arriba, si escribimos F2 o 3, podemos pensar que este oxígeno, o sea, disculpe, este 2 pertenece al oxígeno y este 3 pertenece al hierro. Por ende sería un óxido de hierro 3. Si lo hacemos de esta manera, óxido de hierro, como el 2 no aparece dibujado, está pensado que fue simplificado. Entonces está el 2 del oxígeno y el 2 del hierro. Óxido de hierro 2. Por ejemplo, aluminio también puede ser, pero aluminio tiene, disculpen, acá un 2. Tenemos óxido de aluminio
y así sucesivamente. Pongamos con no, sigamos hasta ahí. Entonces vamos ahora, ya teniendo la idea de cómo encontrar o dilucidar el estado de oxidación en los óxidos, vamos a hablar de los compuestos binarios que están formados por oxígeno y un metal. Entonces esto lo vamos a denominar un óxido básico. ¿Por qué? Porque en contacto con agua usualmente forman hidróxidos. La nomenclatura que nosotros vamos a preferir para este tipo de sustancias es la nomenclatura Stock, disculpen, es donde vamos a hablar la palabra óxido, el elemento metálico, y vamos a asignar su valencia con un número romano. Rápidamente, vamos a hacer un ejemplo pequeño. Por ejemplo, algunos ejemplos que nosotros podemos utilizar para poder describir o escribir los tipos de óxidos. Vamos con el primero. Acá tenemos cobalto y tenemos el oxígeno. Entonces esto es un óxido de cobalto. Y hay que revisar si el cobalto tiene más de un estado de oxidación. Y lo tiene. Y como no está descrito el 2, que pertenece al oxígeno, significa que fue simplificado. Así que óxido de cobalto 2. Después tenemos el siguiente, que es óxido de cobre. En nuestro caso, como ya está el 2 presente y el número que está acá no está escrito, significa que es un 1. Usualmente el 1 no se coloca. Acá nuevamente tenemos la misma idea. Entonces este es un óxido de zinc. Pero el zinc solo tiene un estado de oxidación, así que lo vamos a dejar de esa manera. Acá tenemos el oro, tenemos el óxido de oro 3. Y tendríamos más o menos los ejemplos para esta familia. Cuando el oxígeno está formando parte de un compuesto no metálico, se generan los denominados óxidos ácidos, ¿ya? Donde nuevamente el estado de oxidación de la molécula dependerá principalmente del N. En realidad el estado de oxidación del no metal dependerá en este momento del N. Algún ejemplo presente que podemos hacer bastante más sencillos. Tenemos Cl2O3, Cl2O7, SO3, SO2. Tomamos otro ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos el cloro. Y este 2 pertenece al oxígeno. Por ende, este es un óxido de cloro 3. Acá sería un óxido de cloro. En este momento tiene esta oxidación 7. 5, 6, 7. Acá el azufre, si se fijan, el 2 no está escrito. Significa que fue simplificado. Entonces este es un 2 y este es el doble. Sería un 6. Entonces es un óxido de azufre 6. Y este sería un óxido de azufre. También está simplificado, por ende es 4. También está la posibilidad de utilizar la otra nomenclatura. Trioxo, o sea, trioxo o trióxido de dicloro, heptaóxido de dicloro, trióxido de monoazufre o dióxido de monoazufre. Vamos ahora con la familia de los hidruros, donde tenemos dos, pero principalmente es la interacción de cualquier sustancia con el ion hidrógeno. Dentro de esta familia, los primeros que vamos a estudiar son los hidruros metálicos, donde tenemos la presencia de un metal. Ese metal siempre va a tener carga positiva y como tenemos que formar un compuesto binario, el nitrógeno va a tener que tomar esta oxidación -1. Por ende, si nosotros observamos la estructura de estos hidruros metálicos, el numerito que va a estar acá, N, va a representar el estado de oxidación del ion metálico en ese momento. Tenemos acá algunos ejemplos. Tenemos hidruro de calcio, hidruro de litio, hidruro de hierro 3 e hidruro de estroncio. Si colocásemos algún otro compuesto, por ejemplo, el cobalto con 2, este sería un hidruro de cobalto 2.
si lo hacemos con cobre, hidruro de cobre 1, si lo hacemos con sodio, hidruro de sodio. Eso es bastante sencillo. Después tenemos cuando estos hidruros no se enlazan con un no metal, sino que, o sea, disculpen, no se enlazan con un metal, sino que se enlazan con un no metal. Y acá la nomenclatura describe esta sustancia cambia. El hidrógeno ahora se escribe a la izquierda y el no metal se escribe a la derecha, debido a que el no metal siempre tiene densidad negativa porque es electronegativo. Y el estado de oxidación de la sustancia en realidad debería estar pensado principalmente en el numerito de esta acá. Algunos ejemplos tenemos acá. Tenemos fluoruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno. O podemos utilizar sus nombres que son tradicionales, utilizando la palabra ácido, la raíz del elemento, y todos terminan con hídrico. Entonces en nuestro caso sería ácido bromhídrico, ácido iodídrico y ácido clorhídrico. Pasa lo mismo con los compuestos del azufre. En este caso sería ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. Y después tenemos ácido selenhídrico o selenuro de hidrógeno. Dentro de la familia de los hidruros también está la posibilidad de que esté enlazado directamente a un no metal y forman los que se denominan hidruros volátiles. Los hidruros volátiles en general tienen nombres comunes y son los que están presentes acá. Está el NH3, PH3, ASH3, SVH3, CH4, SiH4 y BH3, con sus nombres comunes: amoníaco, fosfina, arcina, estivina, metano, silano y borano. O podemos utilizar su nomenclatura de stock como hidruros de nitrógeno 3, hidruro de fósforo 3 y así sucesivamente. En algún momento tenemos la posibilidad de poder enlazar un compuesto no metálico con un metal y vamos a formar esta familia que se denomina sales binarias. La nomenclatura de estos sistemas, hay que considerar que el compuesto que va a estar a la derecha siempre tiene que estar considerado con carga negativa y usualmente tienen un estado de oxidación negativo enlazados a un metal, y el estado de oxidación del metal dependerá principalmente del estado de oxidación, en este caso del no metal. ¿Ya? Este compuesto que está a la derecha tiene que siempre terminar en uro, ¿ya? Y se nombra el compuesto correspondiente. Ejemplos: tenemos acá el NaCl, sería cloruro de sodio, FeCl3. Acá podemos observar que el hierro puede tener más de un estado de oxidación y tenemos los dos. Como está el cloro a la derecha, termina en uro, serían cloruro de hierro 3. Y en el caso de abajo, cloruro de hierro 2. Acá tenemos bromuro de oro 3, sulfuro de sodio, sulfuro de estaño 4. En el sulfuro de estaño 4 hay que tener cuidado, porque si bien está escrito de esta manera, está simplificado. Recuerden que el azufre solo tiene un estado de oxidación -2. Entonces la estructura debería ser, disculpen, debería ser así, con un 4. ¿Ya? Sería el sulfuro de estaño 4. Dentro de las sales que tenemos acá binarias, pero son volátiles, es cuando están mezcladas entre sí dos no metales, formando compuestos binarios. Por ejemplo, en el caso C del cloro, son dos átomos de cloro, son dos metales, o sea, son dos no metales. Pero ¿qué pasa cuando uno de esos no metales es sustituido por otro átomo? Por ejemplo, con bromo. Entonces la nomenclatura tradicional no se utiliza. Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, sería el trifluoruro de bromo o fluoruro de bromo 3, cloruro de bromo, cloruro de bromo 1, bromuro de azufre 6, tetracloruro de carbono o cloruro de carbono 4 y selenuro de arsénico. Y así concluimos esta pequeña cápsula que tiene que ver con la forma rápida de cómo poder nombrar los binarios. Antes de terminar, y a modo de resumen,
tenemos que pensar que el binario, nuevamente, está formado por dos estructuras, A y B, donde B, si es un átomo diferente al oxígeno, o sea, si está presente el oxígeno, es un óxido, y si es diferente al oxígeno, hay que siempre utilizar la terminación uro y nombrar el átomo B. Y el estado de oxidación de B dependerá principalmente de qué estado de oxidación originalmente tenga B. O sea, A, su estado de oxidación depende de B. Y con esto terminamos.